Al hablar del origen del teatro, nos remontamos a la civilización griega. Esta es considerada como cuna de la cultura occidental y alcanzó su máximo desarrollo en distintas áreas del conocimiento, como la arquitectura, la filosofía y la literatura. Una de ellas fueron las artes escénicas, como lo es el arte dramático o el teatro. Algunos especialistas señalan que las primeras obras dramáticas surgieron en la práctica de las fiestas dedicadas a Dionisio, que es el dios del vino, de la vegetación y del ciclo, nacimiento, muerte y resurrección. El teatro es un rito que inicia en Grecia, que está asociado a ritos con Dionisio, a ritos de fertilidad, a ritos en donde el pueblo griego va precisamente en torno a un sacrificio de un borrego que va a dedicar a los dioses. A partir de ese rito, hablar de cosas fundamentales, hablar de cosas importantes, va a generar una espacialidad de diálogo en donde hay un espacio específico en donde se lleva a cabo ese rito, en donde se lleva a cabo esa reflexión y esa decir de los hechos, y hay un espacio donde se acomoda el espectador. Es un fenómeno que necesita de ese espectador para poder llevar a cabo el rito, la presencia de la sociedad, la presencia de la gente. Es una manera de reflexionar, de pensar, de evolucionar, que va a permanecer constante en la cultura occidental, que va a evolucionar de acuerdo a las épocas. Los romanos lo van a tomar directamente de los griegos, pero van a dar un paso en otras direcciones. Ellos ya van por ejemplo, ya crear recintos cerrados para el hecho del teatro, cuando en Grecia estaban puestos los escenarios prácticamente al aire libre. Se aprovechaban los declives de las montañas para ahí meter la butaquería. Los romanos van a inventar ya los edificios como tal y van a aumentar el número de tragedias y el número de géneros. Los griegos nos dejan heredados la tragedia y la comedia. Los romanos van a introducir la farsa. Y posteriormente, durante la Edad Media, se van a ir incrementando también los usos de este diálogo ya establecido entre la colectividad y un hecho ritual para reflexionar o para divertir o para entretener, que va a dar paso también a espacialidades de catequesis, de adoctrinamiento, en donde también los mismos espacios de culto religiosos católicos van a heredar también mucho de este sistema de el rito antepuesto a una audiencia. No has encontrado solución a la peste. El problema tiene nombre: engaño, traición, sabotaje, no lo sé todavía, pero es una variante de la lógica. ¿Puedes permitirle a tu cabeza imaginar escenarios que te excedan? ¿Puede tu cerebro darse por vencido? ¡No, soy el rey! ¡Pero también eres un hombre! Edipo, rey de Tebas, te hablamos de tú porque así lo has exigido. Firmamos esta carta a los integrantes del grupo que convocaste para estudiar la muerte masiva de... Se va a seguir evolucionando en una constante. En el siglo XVIII Molière va a escribir una serie de obras, de comedias que van a estar representadas en los palacios, en las cámaras de los nobles, y van a ser de esa manera el teatro de cámara, con una audiencia más íntima, con una reflexión más cercana de los problemas, pero siempre vistas cuestiones de nuestra cotidianidad o de nuestro imaginario o de nuestra propia cosmogonía. Entonces se va a hablar en el teatro griego, pues sí, de los dioses, de la creación en otras épocas, en la época medieval, o de cuestiones sociales. El teatro es revolucionario también porque permite
precisamente esa distancia para ver los problemas que a veces tenemos enfrente en la cotidianeidad, pero que al verlos reflexionados en un escenario nos permite darnos cuenta de cosas que tenemos delante de los ojos diarios, pero al realizar este rito toman ese marco, toman esa situación de análisis desde otra perspectiva que nos hace pensarlos diferente. María Antonieta de Francia, que le gustaba el teatro, estrenó en el teatro de corte que se hizo en el pequeño Trianon, sale actuando en la obra de Caron de Beaumarchais de Las bodas de Fígaro, que es la obra que se tiene pensada, marcada como un antecedente directo de la Revolución Francesa, y la propia María Antonieta no se estaba dando cuenta que estaba poniendo delante del público, pero estaba poniendo precisamente esa reflexión de que la sociedad estamentaria francesa de la aristocracia ya no era la sociedad que necesitaba el pueblo francés, que ya necesitaba también una evolución que se torna en la Revolución Francesa y la Declaración de los Derechos del Hombre, y esto se puede lograr también gracias a la reflexión que permite el teatro. El teatro también es tomado por nuestra cultura mexicana. En el siglo XIX-XX hay una forma de teatro que es el teatro de revista, donde cotidianamente estamos revisando, por eso se llaman revistas, porque haces una revisión de los acontecimientos políticos cotidianos que los ponían en escena con hermosas señoritas, con simpáticos cómicos, pero que el trasfondo era hablar de la revolución, hablar de Porfirio Díaz, hablar de los problemas que aquejan al país y que también van a ser precisamente punto de partida para reflexiones revolucionarias, y por eso también de repente los actores son perseguidos, encarcelados o los mismos teatros cerrados, porque de repente hay formas de gobierno en donde no necesitan que la gente piense, y lo que hace el teatro es hacernos pensar. El teatro para mí expresa lo humano, ¿no? En parte que expresa lo humano, pues pueden ser risas, puede ser llanto, puede hablar de ahora los problemas que atraviesan, ¿no? Tanto al país como la violencia, como estas ondas de género, ¿no? Que estamos como empezando a entrar en eso. Pero más allá de lo que expresa, se me hace importante que nos mantiene juntos. Es un arte que genera encuentros, es un arte que hace que nos miremos a los ojos. El teatro y sociedad siempre van juntos. Primeramente era el teatro antiguo, con sus ritos y ceremonias que dialogaban con sus dioses. Con la llegada de los españoles, el teatro tomó una función de evangelización, de la manera como lo habían hecho los primeros cristianos en Europa. Desde entonces y hasta nuestros días, América Latina no ha tenido que aprender nada respecto del poderoso medio que significa el teatro para diversas poblaciones. Es a través del teatro que se han hecho escuchar las voces de la disidencia en todo tiempo y espacio. En épocas de dictaduras o tiempos hostiles, siempre estuvieron las compañías teatrales para lanzar un mensaje que no necesariamente tenía palabras. El cuerpo también habla, danza, canta y aspira a su libertad. Pues aporta encuentro. Creo que lo más importante que aporta tanto del espectador como del ejecutante es que el espectador se sabe acompañado, ¿no? Entonces es un proceso de acompañamiento, tanto del ejecutante como del espectador, ¿no? Porque al final uno está sentado al lado de alguien, ¿no? Y el actor también, ¿no? Aunque sea un monólogo, pero sabe que pues hay técnicos, sabe que hay un director, ¿no? O hay un dramaturgo, o hay un montón de gente alrededor de esa maquinaria, ¿no? Que es el teatro. Entonces, eso, el acompañamiento que se genera a partir de
de las personas, creo que es fundamental para la situación que vivimos, que no se nos olvide que tenemos que estar acompañados. El teatro es un fenómeno de la cultura occidental y retrata nuestras pasiones. El teatro es un espejo de la vida. Su importancia estriba precisamente en eso, en que es un espacio en donde se realiza un ritual, donde acaece un hecho que se representa ante un público, y que ese hecho tiene que ver con nuestras pasiones, con nuestros deseos, con nuestros anhelos, con nuestras angustias, con lo que pensamos de nosotros mismos como sociedad, con lo que creemos que es el mundo, que es la vida. Ya lo dijo Calderón de la Barca en boca de Segismundo, que es la vida, un frenesí, vano empeño, una ilusión, pensar que la vida es sueño y los sueños, sueños son. Son palabras escritas, las que acabo de decir, hace 400, 300 años, y que siguen teniendo un eco en nuestro corazón, que siguen encontrando un punto en donde nosotros nos vemos reflejados nuestra esencia como seres humanos. El arte en general tiene esa hermosa función, conectarnos como humanidad, como especie, a través del espacio y a través del tiempo, porque sentimos el mismo dolor que siente Edipo ante el enterarse de su relación con su madre. Nos enternecemos con las aventuras de Mireno en Vergonzoso en Palacio, y son lugares en los que todos hemos estado de una u otra manera, ya sea emocionalmente, también hemos tenido pasiones de ese tipo, o hemos conocido de cerca hechos que la significan. Hashtag no están solas. A ver, la mejor venganza para nuestros enemigos, pues, es nuestra felicidad. ¿Por qué no podemos dedicarnos a ser felices? Puta madre, que alguien mate a este cabrón. ¡Tenemos que huir! Un texto como Fuente Ovejuna, que es escrito a principios del siglo XVII, que políticamente nos está hablando de la transición del poder feudal al Estado-Nación, pues resulte tan vigente y nos quede como si fuera un texto hecho a nuestra medida. Yo sospecho que te han de engañar, Valencia. Ay, pues tales los hombres son. Cuando nos han menester somos su vida, su ser, su alma, su corazón. Pero pasadas las ganas, somos cualquier fulana. Porque el que no beba mi sangre, no entrará en mi reino, señores. Jefe. ¿Qué pasó? Solo es una parte del sentir que mi comercio le tiene. Es una arquetípica obra de Lope, hablando de la primera aparición de un movimiento popular en contra del poder, ¿no? Es una obra de denuncia y al mismo tiempo tiene un toque con esta burla grotesca de los asuntos trágicos, como una calavera de Posadas. Presidente, los habitantes de Fuente Ovejuna exigimos un diálogo contigo, presidente. Tu gobierno no es capaz de garantizar nuestra seguridad. Un verdadero problema en los tiempos que corren, donde la libertad a la hora de escribir no se corresponde con un panorama editorial lo suficientemente abierto para quienes hace años nos olvidamos de las fronteras entre el teatro, la literatura y el cine a la hora de analizar trayectorias creativas, trasvases de géneros, temas comunes, adaptaciones, análisis recíprocos y otros muchos aspectos que forman parte de unas relaciones. Es entonces cuando el teatro se viste de carnaval. Su ejemplo multiplicador ha dado lugar a un salto cualitativo respecto de las luchas anteriores, pero asimismo dando una renovada visión al teatro desde su perspectiva estética. El teatro siempre es social, es peleador, es comunitario, habla de nosotros, si no, no tiene gracia, e inaugura con cada representación el acto de justicia que cada sociedad quiere para sí.
Arriba, brasas y deja todo día, toda noche, por 2 semanas y está listo jamón ahumado. Rico, sabroso. Abraham gusta jamón. Sale Simón Amara. ¿Entiende usted? Cose una hora más o menos. O si no tiene tripa cerdo, hay otra tripa. Acá dice. Vivars. De plástico. Ah, ya, tripa plástico. Entonces, ese es el valor fundamental del teatro, es reconocernos en nuestra humanidad, reconocernos en cómo somos un ente social, porque el teatro es también una actividad colectiva, una actividad social. Se está reconociendo la sociedad a sí misma a través de arquetipos, a través de prejuicios, a través de personajes que la están retratando y que le permiten muchas veces en la seguridad de la oscuridad de la butaquería, reflexionar problemas, tomar un punto de vista, tomar una postura política a partir de lo que nos está representando en el escenario, a partir de lo que nos está diciendo el dramaturgo, a partir de lo que construye el actor, a partir de las palabras del dramaturgo y lo convierte en un personaje vívido, entendible, entrañable, y muchas veces en tu compadre y en tu carnal, ¿no? Ya cuando las cosas son perfectamente identitarias, identificables. Entonces tiene ese enorme valor, es un espacio de reflexión, es un espacio de sanación también, de sanación social, es un espacio que nos permite también tratar cualquier tema desde una perspectiva de seguridad y desde una reflexión que nos permite sacar respuestas, que nos permite no actuar nada más desde la entraña, sino construir un futuro. El carácter profundamente humanista y científico que desde siempre ha distinguido a nuestra universidad ha encontrado con el paso de los años su complemento idóneo en las actividades de extensión y difusión de la cultura. Dentro de estas, el teatro universitario ocupa un lugar de privilegio ganado a pulso por la relevancia de sus aportaciones y su desempeño a la vanguardia del arte teatral nacional. Pues básicamente te ayuda a poder desarrollarte con los demás, ¿no? Entonces a lo mejor ya no hay tanta pena de repente hablándole a alguien, ¿no? Como empezando una conversación. Pero una parte muy fundamental que yo he visto en la compañía en la que estoy, pues es que generas como una familia, ¿no? Los afectos terminan siendo tan cálidos y tan placenteros que entonces te gusta estar con ellos, a lo mejor aunque no tengan nada que hacer, ¿no? Y solo los escuchas. Si alguien tiene algún problema,
si alguien está atravesando un momento complicado o si alguien tiene un anhelo, una alegría, pues te la comparte, ¿no? Y te la comparte así como si fuéramos una familia entrañable. Entonces esos afectos y esos tejidos que se van haciendo, ¿no?, con la gente son mágicos. No sé si de otra forma se puedan lograr, pero en el teatro yo sí he visto que ese tipo de afectos con las personas se pueden ir entretejiendo. La UNAM pretende avanzar en la consolidación del teatro universitario, conservando el prestigio que el mismo ha ganado a lo largo de su historia, como un espacio de investigación escénica en el cual se revisen y discutan conceptos como la dramaturgia, la actoralidad, la expresión plástica en el escenario, la multidisciplina, entre otras. Producir, promover y difundir el arte teatral nacional dentro y fuera del país, contribuyendo a la formación integral de los universitarios en particular y de la sociedad en general, ofreciéndoles un amplio abanico de manifestaciones escénicas que les permitan relacionarse con el quehacer artístico de manera crítica y permanente. El teatro también es un instrumento didáctico, es un instrumento de aprendizaje, es un instrumento de experimentación para los que nos dedicamos al espacio, para los que nos dedicamos también a las artes escénicas o nos dedicamos a las artes plásticas. Finalmente, el teatro nos permite tener una caja negra, que yo les platico a mis alumnos de escenografía que la caja negra es como el caos o la nada, y que la Biblia dice, en el principio existía el caos, había la nada y Dios hizo todo a partir de la nada, a partir de una caja negra que es la oscuridad total, la nadería per se, inventas, generas, recreas, creas reflexiones. Desde su creación, la dirección de esta profesión busca incidir en la formación cultural de la población en general y de los universitarios en particular, apoyando, promoviendo y difundiendo obras del arte teatral, nacional e internacional, promover la reflexión sobre la naturaleza de los espectáculos programados por la dirección, a través de conferencias, seminarios y programas de mano, profesionalizar todas las áreas que la integran, con el objeto de hacer más eficientes los procesos de producción y de difusión de las obras programadas y así promover la reflexión y el intercambio entre artistas nacionales y extranjeros. Esta es la historia real. ¿Te acuerdas de las sonrisas de todos alrededor de la mesa? ¿Te acuerdas de cuando soñabas con fugarte de casa para que todos te extrañaran? ¿Te acuerdas de la mirada de tu mejor amigo justo antes de partir? ¿Te acuerdas de los agujeros que hacías en la tierra? ¿Te acuerdas del sonido del mar a lo lejos? ¿Te acuerdas Y en la noche cercana. ¿Te acuerdas del cementerio donde sentiste tus más grandes miedos? ¿Te acuerdas de las carcajadas de tus hermanos? ¿Te acuerdas de los largos paseos para descubrir lugares insólitos? ¿Te acuerdas de las heridas en tus rodillas? ¿Te acuerdas del sabor de la fruta escurriendo por tu boca? ¿Te acuerdas de las formas de las nubes que te acompañaban? ¿Te acuerdas de tu sonrisa? ¿Cuántos años has dejado de leer? Un verdadero problema en los tiempos que corren, donde la libertad a la hora de escribir
no se corresponde con un panorama editorial lo suficientemente abierto para quienes hace años nos olvidamos de las fronteras entre el teatro, la literatura y el cine a la hora de analizar trayectorias creativas, tras bases de géneros, temas comunes, adaptaciones, análisis recíprocos y otros muchos aspectos que forman parte de unas relaciones que, como dije al principio, son numerosas, heterogéneas e intensas. El teatro es una aportación clave para comprender la cultura mexicana del siglo XX. ¿Cómo acercarse a él sin conocer sus orígenes? Desde hace muchos años, la necesidad de encontrar referentes artísticos para la creación escénica demandaba la recopilación de material documental que pudiera presentarse de manera organizada y articulada. Dada la naturaleza efímera del hecho escénico, muchos creadores dejaron al azar la posibilidad de capturar lo que sucedía en los escenarios, de modo que momentos clave de esta historia se perdieron para siempre. A través de los años, los archivos y acervos cambiaron de manos y se relegaron a segundo plano. La tarea se convirtió en una empresa titánica y prácticamente imposible. Pues que a veces el teatro y el teatro de manera independiente puede ser complicado, ¿no? Pero es una cosa como de buscarle. Al final, pues hay que estar ahí, ¿no? Es una forma de generar resistencia, ¿no? Y de generar pues apoyos, ¿no? Entonces, estando juntos, apoyándonos, estando ahí como haciéndolo, ¿no? De la manera que a cada uno le acomode, ¿no? Pero tampoco hay una forma mejor que otra de hacer teatro, ¿no? Al final a cada quien le llega como le tiene que llegar, ¿no? Pero es importante pues eso, colaborar, estar juntos, tejer la red para que podamos estar ahí, ¿no? Que sí fuéramos una comunidad teatral, ¿no? De repente la carrera me costaba mucho trabajo, pero allí vamos, me gustaba. Y en un momento de frustración vi la puerta del Teatro Carlos Lazo abierta, me metí al teatro y me quedé, ya llevo 35 años acá adentro, y escribí una sátira de cómo me enseñaban a mí la arquitectura, y es una obra que se llama Arquitorturas. La monté con mis amigos que se sentían igual que yo. Nos fue tan bien que mis maestros fueron a pedir que me corrieran de la universidad por irrespetuoso, y el director de la facultad me llamó y me dio el teatro. Me dio el teatro, me dice, haz con el teatro lo que quieras. Fue la primera vez que me contrataron como coordinador del teatro, y era tal la cantidad de trabajo que se produce en este teatro que ya no tuve tiempo para beligerancias ni escribir. Y escribí por ahí otra obra de teatro, pero me abrieron una puerta fascinante, fascinante, porque en este teatro ha pasado absolutamente todo, y ha pasado absolutamente todo mundo que tiene que ver con el quehacer teatral en México. Yo creo que una de las mejores enseñanzas que me dejó este teatro era la responsabilidad que implica el presentar una situación ante un público, porque las cosas se agendan y hay un respeto por el público que viene a gozar. Nos están faltando buenas formas de comunicar. ¿Qué es lo valioso y lo que pasa con estas propuestas? Y también instituciones, creadores y el propio gobierno, pensemos en qué formas podemos generar más espacios públicos para esta tarea. A la gente le interesa lo que sucede en el escenario y fuera de él. Cuando se encuentran con el hecho escénico,
hay un momento que debe ser entrañable, memorable. Nos estamos quedando lejos de aquellos que pueden ser nuestros interlocutores. La elección parece demasiado entre ir al teatro o quedarse en casa. La experiencia del teatro es irrepetible.